Hola, soy Jaime Cebolla. El objetivo de este vídeo es que seáis capaces de identificar el valor que reside en las variedades híbridas y cómo podemos aplicar un programa de producción de semilla de este tipo de variedades, para que seáis capaces de llevarlo a cabo. Para ello, en primer lugar, hablaremos sobre la heterosis, el valor de una variedad híbrida y, por último, cómo se produce la semilla. Vamos a empezar. ¿Qué es la heterosis? La heterosis es una función mejorada de un híbrido derivado de dos líneas puras. Quiere decir que cuando partimos de dos líneas puras y las cruzamos entre sí y obtenemos la primera generación filial o F1, es fácil en esa F1 identificar mayor producción, precocidad, etc. Eso es lo que llamamos heterosis o vigor híbrido. ¿A qué se debe la heterosis o vigor híbrido? Una de las razones es el enmascaramiento de alelos deleterios recesivos. ¿Qué es un deleterio recesivo? Es un gen que normalmente en recesividad en homocigosis recesiva provoca la pérdida de vigor en el individuo. En especies alógamas, estos genes, estos alelos deleterios, se conservan porque están enmascarados en heterocigosis, mientras que en especies alógamas se han ido eliminando por evolución, ya que estas especies tienden hacia la homocigosis. Bueno, lo que va a ocurrir es que si en la línea 1 tengo el B recesivo en homocigosis y en la línea 2 tengo el A recesivo en homocigosis y ambos genes son deleterios, en la F1 lo tengo los dos en heterocigosis. Por tanto, como su efecto recesivo no se manifiesta y eso me permite que la F1 tenga un mayor vigor. Este efecto, como hemos dicho, será mucho mayor en alógamas que en autógamas. Pero hay más sistemas que nos permiten aumentar el vigor. Sería la aparición de efectos epistáticos. ¿Qué quiere decir? Que aparecen nuevas combinaciones de alelos en genes distintos que no se dan en los parentales. Por ejemplo, en este caso, en la F1 tenemos A dominante y B dominante en el mismo material, mientras que en la línea 1 teníamos A dominante y B recesivo, y en la línea 2 teníamos A recesivo y B dominante. Si esa combinación es superior, tendremos un mayor vigor. Este efecto se hará en todo tipo de especies. Por último, de forma mucho más reducida, prácticamente circunstancial, podríamos hablar de superdominancia. La superdominancia la encontramos cuando en un gen tenemos un valor superior en el heterocigoto respecto a los homocigotos. En una F1, como en general puede aumentar el grado de heterocigosis, en principio podríamos aumentar la superdominancia si realmente esta se diera. Bueno, el valor de una línea híbrida se debe en parte a la heterosis. Ya hemos dicho que es más elevado en alógamas y que la heterosis en general no se da en todos los caracteres, sino en algunos de ellos. Además de la heterosis, el valor de una línea híbrida reside en su uniformidad, ya que una F1 derivada de dos líneas puras es muy uniforme. En este caso, si partimos de dos líneas que están en homocigosis, ojo que en el B en la línea 1 es homocigosis recesiva, el híbrido F1 tiene cada uno de sus loci o bien en dominancia o bien en homocigosis o bien en heterocigosis, pero no hay segregación. Es decir, es completamente uniforme. Por último, una variedad híbrida representa una patente natural. ¿Por qué? Si tratamos de guardar semilla de una F1 para plantarla al año siguiente, su descendencia será muy variable y por tanto no tendrá ningún valor económico. Esto hace que los agricultores tengan que comprar semillas cada vez que quieran cultivar una variedad. Antes de 1935, cuando se desarrollaron los primeros híbridos F1 en maíz, realmente el agricultor lo que hacía era comprar la variedad un año, pero a partir de ahí automultiplicársela al mismo. A partir de 1935, el hecho de poder aplicar una patente natural hizo que siempre que fuera posible las casas de semillas prefirieran este sistema porque les asegura mayores beneficios. Bueno, aquí tenemos la explicación. Si partimos de dos líneas muy uniformes, obtenemos una F1 muy uniforme, pero su descendencia es muy variable. Bueno, ¿cómo se produce la semilla de una línea híbrida? Realmente voy a tener dos líneas puras que van a actuar como parentales. Una va a actuar como madre y una va a actuar como padre. La línea que va a actuar como madre tiene que ser emasculada, es decir, le tengo que retirar la parte masculina. Por ejemplo, aquí tendríais el proceso aplicado a tomate. Antes de que el polen sea fértil, tengo que abrir la flor, eliminar el cono estaminal y a partir de ahí únicamente rozar el estigma
con el polen que habrá obtenido de la niña 2, la niña padre. Una vez haya hecho la polinización, embolso la flor para que no se produzca contaminación de polen. Todo este proceso es tremendamente caro. Es cierto que de cada fruto tendremos varias semillas, pero aún así la producción de semilla híbrida es muy cara. Esto hace que en muchos casos se aborde la deslocalización del proceso de producción de semilla híbrida. En casos como el trigo, en el que de cada polinización de cada flor obtengo únicamente una semilla, este proceso no es viable. Por eso, en especies clistógamas como el trigo, con bajo rendimiento en híbridos, no se producen líneas híbridas, se producen líneas puras. En cualquier caso, siempre es muy útil el posible uso de androesterilidad. En el caso del tomate no es eficiente, pero en el caso del maíz sí que ha sido bastante eficiente. El sistema más eficiente es combinar la esterilidad citoplasmática con la restauración de la fertilidad nuclear. ¿Qué quiere decir? En este caso tenemos un gen de una mitocondria que causa esterilidad. Tener en cuenta que las mitocondrias siempre se transmiten solo por vía materna en la mayor parte de las especies vegetales. Por otra parte, tengo un gen restaurador nuclear, que suele ser dominante, que contrarresta los efectos del gen de la mitocondria y restaura la fertilidad. Bueno, el esquema de producción sería el siguiente. Parto de una línea 1 androestéril, con un citoplasma androestéril y el gen restaurador de la fertilidad en recesividad, es decir, no restaura la fertilidad. Esa línea será androestéril y por tanto no se puede autoperpetuar. Para producir más cantidad de semilla de la línea 1 necesito lo que llamo la línea 1 mantenedora. Es una línea con el mismo genotipo, pero en este caso es andofértil porque tiene el citoplasma normal en vez de androestéril. Cruzando la línea 1 con su mantenedora consigo aumentar la cantidad de semilla disponible de la línea 1 androestéril. Esta línea 1 androestéril es la que va a actuar como madre en el cruce por la línea 2. La línea 2 será androfértil, tiene un citoplasma normal y tiene el alelo dominante restaurador de la fertilidad. El híbrido F1 entre las dos líneas lo voy a recoger solo de la línea 1 que está actuando como madre, por tanto su citoplasma será androestéril. Pero como el restaurador de la fertilidad está en heterocegosis, la línea F1 será androfértil y por tanto es capaz de producir semilla. En resumen, las variedades híbridas se han impuesto por el posible efecto de la heterosis, ya hemos dicho que en el caso de las alógamas suele ser superior, por su uniformidad y por la obligación natural de comprar semilla todos los años. Que con el objetivo de abaratar la producción de semilla híbrida suele ser muy útil combinar androesterilidad citoplasmática con genes nucleares restauradores de la fertilidad, puesto que no es necesario emascular las flores cada vez que tengamos que hacer una polinización. Bueno, tenéis más información en los libros de Juan Ignacio Cubero y de Acqua sobre la introducción a la mejora genética vegetal. Gracias por vuestra atención.